vamos a iniciar. Tenemos una bonita presentación. Vamos a hacer un vuelo hermoso sobre la relación de las alergias, la mucosa y la microbiota intestinal. Y vamos a ver cómo eso se impacta de muchas formas y vamos a tratar de darles muchas herramientas terapéuticas para poder arrancar su proceso terapéutico. Como sé que tenemos pacientes y médicos, pues obviamente vamos a tratar de darle a todos los públicos lo que se requiere. Hablando de la enfermedad alérgica, podemos decir que en el mundo, este es un estudio del 2023, hay una prevalencia global de enfermedad alérgica del 8%, pero eso puede variar según el país, digamos, las zonas horarias, las estaciones y demás, hasta un 20%. Se calculaba en el 2019 que más o menos 172 millones de personas eran pacientes alérgicos en todo el mundo. O sea que es una condición nada despreciable. En esa condición podemos decir que la historia de la alergia nació desde la época de los egipcios, de Menes, en Egipto, Menes, un faraón importante en el 2641 a.C., murió por la picadura de una avispa grande, de un abejorro, como llamamos en Colombia, y ahí, a raíz de una reacción alérgica importante, hizo la muerte de ese faraón, y ahí se empezó a conocer todo eso, y empezaron pues a llegar autores importantes, y yo quiero resaltar a Clemens von Piquet, que fue el que primero acuñó el nombre de alergia, y después vinieron otros autores hablando de la histamina, de la IgE y todas las alergias, hasta Strachan, que habló de la teoría de la higiene, de la hipótesis de la higiene, y que la higiene nos está dañando el sistema inmune y nos genera más procesos alérgicos. Este es el contenido de la conferencia que vamos a tener hoy. Vamos a pasar desde el sistema linfático, las alergias y la genética, los alimentos y las alergias, los tóxicos ambientales o xenobióticos y las alergias, la microbiota intestinal y el manejo final de las alergias y cómo lo vamos a abordar. Hablando del sistema linfático y la inmunidad, podemos decir que el sistema linfático está compuesto por unos órganos linfoides primarios que están ahí, que son el timo, la médula ósea y el vaso, y unos órganos linfoides secundarios que se llaman los ganglios linfáticos, que ellos básicamente reciben las células linfoides que producen estos tres órganos y hacen que maduren y se activen en los ganglios linfáticos para poder, generar los efectos inmunológicos que requerimos. Y eso está recabado en todo el organismo a través de vasos linfáticos y de una cosa que se llama el MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas, del cual vamos a hablar ahora, que es un órgano linfático terciario y que se activa básicamente por los mismos procesos. Esos órganos linfoides reciben las células linfoides, que en este caso son células T y B, y en este caso estoy hablando de unas células que afectan o que modulan lo que llamamos la respuesta inmune de emergencia o lo que llamamos inmunidad innata, que es la que actúa cuando yo tengo una condición de infección o de inflamación aguda. Y ellas se traducen posteriormente a lo largo de los días en lo que se llaman células que trabajan ya más en la maduración y en la respuesta de reconocimiento inmunológico, que se llaman las células de la inmunidad adaptativa. Todas ellas están asociadas a unas citoquinas, a unas sustancias efectoras a través de las cuales ellas actúan. En la inmunidad aguda, o sea, en la inmunidad innata, yo trato infecciones agudas, enfermedades agudas, traumas, quemaduras, cirugías y shock. Y aquí actúan todas estas células. Y estos factores, porque también hay un factor que se llaman los factores de complemento. Y en la inmunidad adaptativa o la inmunidad crónica ya entran unas citoquinas y unas inmunoglobulinas, que son las efectoras, y esta sirve para enfermedades crónicas, alergias, autoinmunidad, enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades cardiometabólicas también, como lo vamos a ir viendo. Entonces, la primera inmunidad, que es la inmunidad innata, se activa entre 1 y 3 días, y la inmunidad adaptativa es después de los 3 días en adelante y puede durar hasta 2 o 3 semanas. Y ya, digamos que eso es básicamente, y yo ya genero un proceso de adaptación donde puedo producir patología crónica como un lupus, como una artritis reumatoidea, o en el caso de las alergias, un asma, una rinitis, una dermatitis atópica, etc. Esa inmunidad innata, básicamente hay un microorganismo que entra
penetra a través de las barreras epiteliales, es reconocida por unos células de fagocitosis, como los macrófagos y las células dendríticas, se activa un complemento y entra a efectuar una célula, en este caso la célula NK, a efectuar el control de ese patógeno y la degradación con el complemento. Pero en la inmunidad adaptativa yo ya tengo un proceso de memoria inmunológica donde se activan no solamente estas células agudas, sino que se activan unas células que llaman los linfocitos T y B, y ellos van generando a través de líneas diferentes, en este caso anticuerpos, y en este caso se vuelven células efectoras que van a hacer el control inmunológico de la patología. Es muy bonito ver cómo funciona nuestro sistema inmune. Aquí hay un muy corto video que muestra cómo yo tengo una célula de reconocimiento o de mucosa, que es la célula dendrítica. Ella detecta el patógeno, lo detecta, lo engloba, lo entra al sistema inmune y ella se conecta con el linfocito T para que el linfocito T lleve la información de ese patógeno y empiece la respuesta inmunológica. Y aquí vamos a ver que el linfocito T son los verdes y los rojos son las células dendríticas. Aquí hay una conexión donde se está dando toda la respuesta inmunológica y donde el linfocito T está recibiendo la información que la célula dendrítica le está pasando. Y así funcionamos en todo. Entonces, esto es dentro de una célula. Estas son fibras de colágeno, las azules, y básicamente hay linfocitos CD4, que son los ayudadores que están detectando la respuesta que vamos a llamar después, que se llama respuesta TH2. Bueno. En esa misma condición inmunológica hay una condición de sensibilidad o de alergia. Esa condición de sensibilidad o alergia está dada por unos alergenos que llegan al cuerpo, que pueden ser un alimento, pueden ser una bacteria o parte de una bacteria, como se puede ver. Es detectada por una célula dendrítica, esta activa una célula T virgen, que es el video que vimos ahorita, y esa célula T se transforma a través de interleuquina 4 en célula TH2, activa los linfocitos B y empieza una cascada inmunológica donde hay un reconocimiento y hay unas células de memoria. Y el mastocito, que es la célula que efectúa la alergia, pues guarda esa información. Cuando hay una reexposición al alergeno, inmediatamente no hay que hacer toda esta cascada, sino que el mastocito la detecta directamente y empieza a liberar histamina, heparina, proteasa, lo que se llama la desgranulación o degranulación del mastocito, y se da la respuesta alérgica con la urticaria o las lesiones cutáneas que se asocian a eso. Entonces ahí podemos ver que hay unas respuestas de hipersensibilidad que se llama tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tipo 1 es inmediata, es aguda. Es la que nos da la anafilaxia, la urticaria, la crisis asmática, la rinitis aguda ante un alergeno que puede estar detectado por el organismo y que está en nuestras mucosas. La tipo 2, y esta es a base de la inmunoglobulina E. Esta es la que activa sobre todo, se asocian también histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Hay una que se llama tipo 2, que es portada por inmunoglobulina G y M, que es una respuesta más de sensibilidad, y aquí hay muchas respuestas autoinmunes y enfermedades distintas, pero también hay urticarias. La tipo 3, que ya es de complejos inmunes, o sea, antígeno-anticuerpo, está dada más tiempo también, y aquí ya se desarrollan enfermedades autoinmunes. Y la tipo 4, que tiene 4 subtipos, que básicamente es dada por linfocitos TH1, TH2, por células CD8, por macrófagos o por eosinófilos, que me llevan a condiciones de dermatitis de contacto, asma, rinitis, etc. La primera es aguda, es en minutos. Esta puede ser en minutos, en horas, y estas ya son de mucho más tiempo y de respuesta mucho más tardía. Eso es lo que se llama las reacciones de Hels y Coombs. Bueno, y ahí viene el tejido efector en las mucosas, que es donde nosotros hacemos la respuesta de las alergias, que lo llamamos el tejido linfoide asociado a las mucosas. Ese tejido linfoide son órganos activos que están metidos en nuestras mucosas. Aquí está la barrera de la mucosa y ellos están ahí haciendo, en las células M, haciendo toda esa actividad y mirando y evaluando qué está pasando en el interior del lumen de una mucosa, por ejemplo el intestino, o la mucosa nasal, o la mucosa del pulmón, etcétera, o la mucosa vaginal, etcétera. Entonces, esas mucosas tienen un sistema común, o sea, un sistema que está relacionado inmunológicamente y que trabaja en equipo.
Y yo tengo mucosas desde la parte nasal, ocular y auditiva, hasta la parte oral, esofágica, en los bronquios, en la mucosa gástrica, en el intestino, en la vejiga y en la vagina. En todas esas zonas tengo órganos linfoides y tengo mucosas. Y es lo que llamamos el tejido linfoide asociado a las mucosas, que constituye el componente más extenso del sistema inmunitario. Es el 50% de nuestro tejido linfoide. Con una clara información, nuestro intestino tiene el 70% de los linfocitos corporales. Eso es muy llamativo, es un tejido muy activo. Desempeña un papel importante en todos los procesos alérgicos y activa una respuesta inmunológica que es una respuesta que llamamos la respuesta TH2, como lo vamos a ver enseguida, y ahí se producen enfermedades como el asma, la rinitis, la dermatitis atópica, las alergias alimentarias. Entonces, ese tejido linfoide está dividido por zonas. En la nariz se llama NALT, en la tráquea, en los pulmones y en las glándulas mamarias se llama BALT, y ojo con las glándulas mamarias porque lo que salga de inflamación de mi tejido va a pasar por la leche materna del bebé y lo va a inflamar. En el estómago y en el intestino se llama GALT, el UVALT o BALT en el tracto urinario. En el ojo se llama CULT. En el oído, o sea, todo lo que es la mucosa del oído se llama TALT. En la mucosa oral se llama, y la orofaringe se llama LALT, lo que se llama el anillo de Walbeyer. Y en la piel se llama SALT. Entonces ustedes pueden ver cómo tenemos pacientes que hacen inflamación de mucosas en varias zonas. No es que yo tengo rinitis, pero también tengo conjuntivitis, pero también me rasca la piel y le dan vaginitis si es una señora, o le dan infecciones urinarias, o le da distensión abdominal, gases, etc. Ellos trabajan en equipo porque son un sistema común. Entonces aquí vamos a ver cómo todo se relaciona, esta línea verde medial está relacionando todos, y el eje central es el sistema inmune y son las placas de Peyer en el intestino delgado, que es el que engloba a todos. Entonces el alimento que uno recibe y que le produce inflamación puede después afectar la parte nasal o la parte bronquial o la parte vaginal o la parte urogenital. Entonces ese sistema común va generando patología en diversos órganos. Entonces cuando a mí me llega un niño, una niña que le dio vaginitis, pero también tiene dermatitis y tiene rinitis y tiene episodios de asma, yo voy y busco dónde está el común denominador. No le doy un antihistamínico para uno, un inhalador para el otro, y le doy una crema vaginal para corregir la vaginitis, que cuando uno estudia la vaginitis es una vaginitis aséptica. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque son condiciones que dependen casi siempre del intestino, de la alimentación y de las alergias y las toxicidades que recibe nuestro cuerpo. Entonces, no quiere decir que no vamos a usar el inhalador. Claro, tenemos que sacarlo de la fase aguda, pero tenemos que llevarlo a un proceso de corrección de la inflamación central que normalmente está en la vía digestiva. Esto también tiene un impacto en la vía intrauterina. Entonces, los alergenos pueden pasar por difusión de la madre al líquido amniótico. Y entre las semanas 16 y 17 ya tengo una concentración de respuesta inmunológica fuerte en ese líquido amniótico y posteriormente puedo generar actividad TH2 porque activo en ese líquido amniótico interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 13 y el niño deglute ese líquido amniótico después de la semana 16, 15, 16, empieza a deglutirlo y se va inflamando el intestino y él nace con inflamación a ese nivel. Por eso es tan importante enfatizar en una alimentación adecuada en las mamás, donde bajemos lo que se llaman alimentos histaminérgicos para que él no produzca enfermedad alérgica. Pero también la inmunoglobulina E, que no es capaz de pasar la barrera placentaria, sí llega al líquido amniótico a través de la deglución que el niño hace, él impregna sus mucosas de la inmunoglobulina E y activa respuesta inmunológica inmediata y va generando respuesta inflamatoria que al nacer se va a ver. Entonces vemos niños que nacen con muchas más condiciones de ese tipo. Segundo, en ese manejo de la microbiota hay que tener en cuenta que hay un proceso muy importante que son los primeros 1000 días de la concepción y del nacimiento. O sea, el día 0 es cuando la mamá concibe,
porque ahí empieza, a través de los nutrientes que está recibiendo, empieza a alterar la flora intestinal y eso empieza a generar actividad en el líquido amniótico y se van dando alteraciones inmunológicas de todo tipo que van llevando a inflamación. Eso también está sumado a la vía de nacimiento. Yo puedo tener una vía de nacimiento por parto vaginal, pero si la tengo, se tomaron una muestra de 200.000 pacientes, de las cuales 45.000 fueron por, pues casi 50.000 fueron por nacimiento por vía cesárea y el resto por vía de parto vaginal. Y el estudio concluyó muchas cosas. Dentro de las conclusiones que dio fue que los niños nacidos por cesárea tenían mucha más inflamación corporal, tenían trastornos en el crecimiento, tenían alteraciones en la vía inmunológica y muchas más alergias que los niños de vía vaginal. Y la razón es que en el canal vaginal hay lactobacilos y esos lactobacilos son la primera flora buena que recibe ese niño, ese bebé, y obviamente eso hace que yo haga una modulación de las citoquinas y del ambiente proinflamatorio que tengo. En cambio, en la piel puedo tener estafilococos y otros patógenos que pueden llegar directamente y sumado a lo que ha comido la mamá durante el embarazo, pues producir cambios y respuesta inflamatoria inmediata y al tiempo pues tengo una enfermedad alérgica constituida. El Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, en el Cleveland Clinic, encontró que el nacimiento por parto vaginal era el menos inflamatorio, después seguía la cesárea urgente y la cesárea programada tenía mucha más generación de inflamación y patologías crónicas que la otra. Entonces es muy importante también a esos niños que nacen por cesárea, pues dar una buena mezcla de probióticos para empezar a manejarlos desde muy pequeños y ayudarles en todo el contexto. Entonces, ahí estamos viendo que el microbioma de esos niños también es distinto. Hay un nivel más bajo de especies como E. coli, como bifidobacterias, como bacteroides en los niños nacidos por cesárea. Los bebés nacidos por cesárea también tienen mucho más estafilococos, estreptococos. Obviamente, esto los lleva a tener más riesgo de enfermedades inflamatorias y alérgicas en este caso. Y en ese mismo contexto de los 1000 días, pues podemos decir que la parte naranja de arriba es donde yo voy definiendo todo el proceso de inflamación y la parte azul es donde lo hago adecuadamente. Entonces, si yo tengo una ingesta adecuada calórica, hago una modificación de mi estilo de vida en la parte de alimentos, recibo ácidos grasos de cadena corta, tengo una nutrición adecuada cuando el niño nace, evito todo lo que son los alimentos alérgicos alergizantes durante la lactancia y después en el primer tiempo de vida, pues voy teniendo una mejor respuesta y tengo un bajo riesgo de asma y demás. Esos son los primeros 1000 días. Pero si por el contrario, pues tengo toda la respuesta, pues tengo una respuesta con células NK bajas, con aumento de eosinófilos y tengo obviamente pues una patología alérgica más definida y mucho más asociada. Entonces hay unas condiciones que dependen de la genética. Yo puedo decir que la genética individualiza a los pacientes, pero la genética está pegada a una cosa que se llama la epigenética, que es todo el entorno que hace que un gen se active o se desactive de acuerdo a las condiciones con las cuales yo vivo. Y eso es importante. Entonces yo puedo tener una condición ambiental, por ejemplo, vivir en mi ciudad que es muy contaminada, que es Medellín, pues tengo ya una contaminación ambiental. Y tengo adicional a eso una genética por atopia. Por ejemplo, en mi familia mi mamá fue asmática y fue alérgica. De hecho, yo hablo de este tema porque yo fui un gran asmático, un gran rinítico y un gran conjuntivítico alérgico. Entonces yo sé qué siente un paciente alérgico. Eso me lleva a una disfunción de la barrera intestinal, me lleva a sensibilidad alérgica, me lleva a cambios en las células T, llevándome a una predominancia de la vía TH2, que es una vía inflamatoria alérgica, aumento de IgE de alergia y esto me produce una patología alérgica general. Es básicamente el entorno en que estoy. Entonces no es solo tener el gen de la alergia, es qué hago con esa vida, cuáles son los factores ambientales a los que yo me expongo,
No solamente el cigarrillo, medicamentos, por ejemplo, antibióticos que cambian mi microbiota o la polución ambiental, sino los alimentos, que es con lo que primero me relaciono, y eso obviamente me lleva a una respuesta de disbiosis, y esa respuesta de disbiosis me lleva finalmente a una respuesta alérgica. Entonces, yo puedo tener dos paralelos, la vida en el campo o la vida en las ciudades con muchas cosas distintas. Entonces, en mi casa hay mucho desinfectante, estoy expuesto a antibióticos, inhibidores de la bomba de protones y antiácidos, nazco por cesárea, soy el hijo único de una familia, o sea que no comparto con mis hermanitos flora, como comidas ultraprocesadas, alimentos infantiles a base de químicos, hago respuesta alérgica. En cambio, si por el contrario yo llevo una vida de campo, hay mascotas que me van a generar una flora adecuada y los estudios son muy bonitos mostrando que si las mascotas llegan antes del primer año de vida son protectoras, si llegan después del primer año de vida pueden ser más inflamadoras porque el paciente ya viene sensibilizado. Tengo familias numerosas donde yo comparto la flora y es importante entender que yo comparto también la flora de mi pareja, o sea, yo tengo la flora de mi esposa y mi esposa la mía y podemos tener enfermedades comunes debido a eso. Hago lactancia materna, uso probióticos, mis alimentos son de la naturaleza, lo que brota de la tierra, de lo que cuelga de los árboles, lo que viene de los animales. Obviamente tengo una condición sin alergia. Mis dos hijos, mi esposa era rinítica, yo asmático rinítico, mis dos hijos no son alérgicos porque nosotros buscamos hacer la vía de la derecha en la alimentación y demás. Entonces miren que a pesar de que ellos puedan tener un gen, no se activó la patología. Entonces, ahí vienen los procesos de la alimentación, que son para mí fundamentales y de los cuales voy a hacer un énfasis. Y hablo primero de los alimentos y las alergias. Aquí hice una revisión. Recuerden que tengo alergias mediadas por inmunoglobulina E, alergias no mediadas por inmunoglobulina E, sino por linfocitos T, y alergias que pueden ser mixtas, que tengo de las dos comunes. Aquí hay alimentos que están asociados a estas alergias, y aquí están de los primeros. Aquí hay alimentos asociados a esta respuesta y aquí hay alimentos asociados a esta respuesta. Y esta primera ya sabemos que es una reacción en minutos y se dan todas estas patologías. Y esta es una reacción más tardía, más lenta, donde voy formando una condición inmunológica con el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo los alimentos impactan ese tejido linfoide asociado a las mucosas? Básicamente, ellos actúan porque modulan la maduración y la función del sistema inmunitario en la mucosa. De acuerdo a lo que yo coma, mi mucosa se comporta de una forma u otra. Y en ese caso se promueven unas células T reguladoras si yo como una buena alimentación, que hacen que yo baje mi inflamación y mi proceso alérgico. Y ellas producen una cosa que se llama tolerancia inmunológica, que hace que mis células inmunes no estén sobreactivadas, sino que estén moduladas. Y básicamente también esa microbiota regulada con una alimentación adecuada, pues ella actúa sobre mis células epiteliales protegiéndolas, sobre mis células presentadoras de antígenos como las células dendríticas y los macrófagos, y actúa sobre las células linfoides innata, como esos linfocitos T vírgenes que posteriormente pues se vuelven activos. Entonces, reforzando esa tolerancia oral y limitando la sensibilidad a alergenos y a otros alimentos. Entonces, es clave llevar una buena alimentación. Cuando yo tengo disbiosis, o sea que tengo una alteración de la flora porque como mal, porque tengo estrés, porque vamos a ver que hay una relación con el estrés también, porque estoy sometido a químicos y a tóxicos que me llevan a disbiosis, etcétera, etcétera, porque no respiro bien, que al final les voy a hablar un poquito de respiración, y por ejemplo al comer como rápido y no mastico bien, entonces respiro y como y trago, entonces trago no solamente alimentos, sino que trago aire, pues produzco disbiosis, que es una alteración de la flora donde hay una disregulación inadecuada, y eso produce alergias alimentarias. Se aumenta la permeabilidad intestinal y se produce una cosa que se llama la falta de diversidad bacteriana, en la cual voy a hacer énfasis ahora, porque es muy importante tener mucha flora de muchos tipos. Y yo le digo siempre a la gente, es clave tener, como en una granja de esas americanas, donde cuidan patos, gallinas, hay perros, hay ovejas, hay
cabras, hay ganado vacuno, etc. Cada animalito de esos tiene una alimentación distinta. Lo mismo pasa en la flora intestinal. Yo tengo que cambiar, rotar mis alimentos para que ellos vayan llegando a toda mi flora y yo poder conformar una flora robusta y diversa, que se mide a través de una cosa que se llama el índice de Chan. Otro tema es que esa flora produce unos metabolitos que lo generan los mismos microorganismos del intestino. Y cuando yo estoy en la época de introducción de alimentos sólidos, o sea, es un niño que lleva 6, 7 meses de nacido y ya no está con lactancia materna, pues aumento la producción de esos ácidos grasos de cadena corta cuando yo introduzco alimentos sólidos adecuados. Y esos ácidos grasos de cadena corta que nacen de la fibra, porque recuerden que uno arranca con vegetales y frutas en la alimentación de los bebés, esas fibras que se van degradando producen butirato, acetato y todas las otras ácidos grasos de cadena corta que apagan el incendio inmunológico, o sea, le ayudan a la inflamación que se está produciendo y me está llevando a alergias. Entonces, esos mismos ácidos grasos también me cubren la mucosa y me protegen la barrera intestinal. Ahí les dejo unas bibliografías para los médicos, porque sé que hay bastantes médicos que pueden revisar con respecto al tema que estoy tocando. Entonces ahora viene uno de los alimentos que para mí es de los alimentos que más alergias producen, que son los lácteos de vaca. Son alimentos completamente diferentes en proteínas, en grasas, en aminoácidos, en minerales, la leche materna y la leche de vaca. Los lácteos, básicamente la leche materna es rica en lípidos, en grasas, sobre todo omegas 3. En cambio la leche de fórmula y la leche de vaca son ricos en omegas 6, que son más proinflamatorios. El omega 3 es antiinflamatorio. La proteína de la leche de vaca tiene 3 veces más cantidad de proteína y esas proteínas son muy diferentes a las humanas y contienen menor grado de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina A, que son muy importantes en la respuesta crónica de la inflamación y en las mucosas de la inmunoglobulina A. Los aminoácidos son totalmente distintos. La leche materna tiene mucho más cisteína y tiene menos metionina, fenilalanina y tirosina. Y la cantidad de minerales que tiene la leche materna es mucho más alta. Entonces, yo soy un promotor de la producción de leche materna en las mamás y del acompañamiento de los niños lactando, que es clave en la vida. Hay un autor, este libro es muy interesante, se llama Jean Signalet, él es uno de los jefes de nutrición de la Universidad de Montpellier, y él decía que ningún animal salvaje se alimenta de leche de otro animal ni sigue tomando leche después del destete. Eso es completamente real. Y miren que no solamente es la caseína, sino que la lactasa, tenemos en la población mundial un 35% de la población humana no es capaz de digerir bien la lactosa más allá de los 7 u 8 años de vida. O sea, tenemos unos problemas de digestión y de inflamación asociados a la lactosa. O sea, nosotros no estamos diseñados para la leche. Cuando pasteurizo empeoro el problema, le quito la lecitina, la lactosa se carameliza, se pierden todas las vitaminas y enzimas, se aumentan unas proteínas que se llaman caseínas, que son parte importante de la respuesta alérgica, se acidifica la leche y esta es una de las causas por las cuales nos descalcificamos con la leche. Y si es UHT, o sea, leche de larga vida, es mucho más acidificada porque tiene formol y otros componentes, entonces se vuelven menos asimilables los productos y yo realmente lo que me estoy tomando es una sopa blanca inflamatoria, pero no estoy llegando realmente a una respuesta adecuada. Estas son patologías asociadas al consumo de lácteos de vaca. Y mire la osteoporosis ahí y obviamente ahí están las alergias. Y aquí les dejo bibliografía a los médicos para que revisen el tema porque es importante tenerlo en cuenta y hablar de esto. Cuando a mí me llega un niño alérgico, yo lo primero que hago es quitar los lácteos de vaca porque si no, no logro que el niño me genere buena respuesta. Y hay reemplazos del calcio que son muchos más altos. Aquí estamos mirando el calcio basado en 100 gramos. O sea, los miligramos de calcio que hay en 100 gramos del alimento. Por ejemplo, en hierbas secas como la albahaca, el tomillo, hay 2.113 miligramos de calcio. El ajonjolí tiene 975. Pero si miren acá, la leche entera, 113 apenas. O sea que realmente la leche de vaca no es una fuente tan alta de calcio. Aquí hay reemplazos adecuados
para poder manejar el proceso de los lácteos de vaca y poder acompañar a nuestros pacientes. Vienen otros alimentos inflamatorios como los transgénicos, que son muchos, pero voy a hablar básicamente de algunos que contienen unas proteínas que se llaman prolaminas, que son cereales modificados, o sea, OMGs, o sea, son organismos genéticamente modificados en los cuales yo modifico las proteínas del producto para que la proteína modificada cumpla algunos objetivos. Mejor rendimiento, ser más precoces, o que la producción sea más rápida y que sean más resistentes a las plagas y a los agresores externos. Eso es lo que buscó la industria de alimentos, pero al hacer esta modificación, el cuerpo lo lee como una condición proinflamatoria, o sea, no lo reconoce como un alimento, sino que lo reconoce como un inflamador, y ese inflamador obviamente pues produce más condiciones que van generando daño a todo nivel y van generando proinflamación, que es muy importante en el proceso. Bueno, estas son enfermedades asociadas al uso de cereales transgénicos, y si ven aquí abajo están todas las enfermedades respiratorias y alérgicas, pero también muchas de enfermedades autoinmunes, la degeneración del cartílago articular. Esto es una enfermedad inflamatoria por microbiota intestinal. La artrosis es un daño por degeneración del cartílago, por citoquinas, por inflamación, que normalmente nace en el intestino, y uno de los promotores es el gluten, y también lo son la leche de vaca, el azúcar y todo lo que me genera inflamación, el cáncer, patologías psiquiátricas, etc. Entonces ahí está el famoso trigo. ¿Qué alimentos contienen gluten? Todos estos que estoy poniendo aquí: el pan, la harina de trigo, la cebada, el centeno, todos los que se llaman parecidos, los fideos, los macarrones, los tallarines, los higos secos, algunos en su proceso tienen gluten. Algunas bebidas como la cerveza, el agua de la cebada, las féculas, las sémulas, etcétera, tienen gluten, y eso hay que decírselo a los pacientes en el caso de los médicos, y los pacientes que nos están acompañando lo tienen que saber. Pero hay alimentos a los que les agregan gluten en su proceso. Por ejemplo, en Colombia los embutidos les echan harinas. Entonces, estos tienen gluten. Los patés, los quesos fundidos, muchos de los quesos fundidos tienen gluten, que ayuda pues como a generar aglutinamiento, y entonces se conserva mejor el alimento, pero de una vez metemos la respuesta inflamatoria. Algunas conservas de carnes, las salsas, algunas de ellas, los frutos secos tostados o fritos con harina y sal, algunos contienen gluten en su fabricación, caramelos, golosinas y algunos tipos de helados. Otro proinflamatorio, saqué unos importantes, no los saqué todos, pero estoy hablando de alergias a alimentación. Hay un colorante que es el colorante E102, la tartrazina, que está agregado en muchos alimentos y es gran productor de asma, urticaria, rinitis, entre otras patologías. Es un tóxico hepático, etcétera. Aumenta los lípidos y hay que buscarlo porque está agregado en muchos alimentos de color amarillo, incluyendo el jugo de naranja que la gente se toma, que muchas veces no tiene naranja, sino que son químicos con sabor a naranja y tartrazina para dar el color. La eritrocina, que es un colorante de color rojo, también está implicado en dermatitis atópica, urticaria, asma, hiperactividad y algunos otros trastornos. Todos los colorantes generan hiperactividad en los niños. Entonces, todo lo que les pinte la lengua de color rojo, azul, amarillo, verde, genera respuestas de hiperactividad en los niños, y es uno de los alimentos que hay que quitar, lo mismo que el azúcar, que también los dispara mucho. Potenciadores del sabor, que los hacemos para que la gente se vuelva adicta, como el glutamato monosódico, estos son los nombres de los diferentes glutamatos, están metidos en muchos alimentos, los caldos de gallina, muchos alimentos de paquete, muchos otros alimentos como la comida china, etcétera, tienen mucho monoglutamato monosódico y producen mucha condición y generan muy buen sabor, pero también es un adictor maravilloso. Están asociados a todas estas patologías. Entonces, es importante hacerle caer en cuenta, o a ustedes, que tienen que ir limitando estos productos. Y este es un eje central donde vamos a repetir algunas de las que vimos, pero hay alimentos que llegan al cuerpo y generan histamina directamente, que se llaman histaminérgicos. Hay 4 frutas: la naranja, la piña, el banano y la fresa,
que están muy estudiadas y tienen investigación: el maní o los cacahuates, los langostinos y los camarones, obviamente la harina de trigo, el cerdo es un gran histaminérgico y los lácteos de vaca. Hay más, pero estos son los principales y son los alimentos con los cuales yo empiezo a evaluar el paciente alérgico y le digo, bueno, vamos a retirarlos todos y después vamos a mirar e introducir uno a uno a ver si hay respuesta alérgica. Si no hay respuesta alérgica, tú lo toleras. Yo, por ejemplo, tengo una alergia por IgE al banano. O sea, el banano a mí me da una crisis de asma. Entonces yo no lo puedo consumir y si mi señora sabe que si quiere acabar con el marido, pues obviamente le da banano y ahí quedamos listos. Estas son bibliografías para soportar el tema de los alimentos histaminérgicos.